2 de septiembre de 1998. Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, Nueva York, Estados Unidos. Son las 7:30 de la tarde, y aquí, un MD-11 de la aerolínea Swissair está dando la bienvenida a 215 pasajeros de una gran variedad de nacionalidades. Se preparan para salir hacia Ginebra, en Suiza. A finales de los años 90, la aerolínea de bandera suiza Swissair atravesaba graves problemas financieros. La aerolínea perdía dinero a un ritmo acelerado y una amplia gama de estrategias destinadas a frenar las pérdidas habían fracasado estrepitosamente. Entre las medidas adoptadas para intentar aumentar los ingresos estaba la instalación de un nuevo sistema de entretenimiento a bordo de sus aviones de larga distancia. Este sistema, que hoy es estándar en los grandes jets, pero que en su momento fue revolucionario, permitía a los pasajeros de primera clase y clase ejecutiva ver televisión y películas, jugar, navegar por internet, apostar y observar el progreso del vuelo en un mapa. Swissair fue una de las primeras aerolíneas en instalar un sistema de este tipo en sus aviones, y la primera en hacerlo en el MD-11, el orgullo de su flota de larga distancia. Al mando del vuelo 111 de Swissair está el capitán Urs Zimmermann, de 49 años, que contaba con 10.800 horas de vuelo, 900 de las cuales fueron en aviones MD-11. Antes de su carrera en Swissair, fue piloto de combate en la Fuerza Aérea Suiza de 1966 a 1970. Zimmermann fue descrito como una persona amigable con habilidades profesionales, que siempre trabajó con exactitud y precisión. Junto a él se encuentra el primer oficial Stefan Low, de 36 años y 4.800 horas de experiencia, incluidas 230 en este tipo de avión. Fue instructor en el MD-80 y el A320. Además, de 1982 a 1990, fue piloto de la Fuerza Aérea Suiza. También en el avión viajan 215 pasajeros y 12 auxiliares de vuelo. En total, 229 personas a bordo del MD-11 de Swissair. Este avión también lleva consigo varios objetos de gran valor, entre ellos un cuadro de Pablo Picasso, 2 kilos de diamantes y 50 kilos de dinero en efectivo con destino a un banco suizo. Con pilotos experimentados, un avión de última generación y una aerolínea de primera clase que no había tenido un accidente importante en casi 20 años, ni los pasajeros ni la carga tienen de qué preocuparse. A las 20:18, el vuelo 111 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a prepararse para lo que debería ser un rutinario vuelo nocturno. Acabamos de sobrepasar los 6.000 pies. Continuamos ascenso a FL330. Hola. Control aéreo de Nueva York. ¿Me recibe? Durante los siguientes 15 minutos, los pilotos no pudieron contactar con el controlador de la zona. Igualmente, el controlador lo intentó varias veces y tampoco pudo. Pasado este tiempo, las comunicaciones se restablecieron y el vuelo continuó normalmente. Durante los siguientes 30 minutos, el vuelo 111 continuó rumbo al este, ascendiendo hasta alcanzar su altitud de crucero de 33.000 pies. La tripulación se despidió de Boston y realizó un traspaso de rutina a un centro de control de área en Moncton, New Brunswick. A las 21:10, casi una hora después de su despegue, mientras volaban sobre la costa de Nueva Escocia, en Canadá, el primer oficial notó un olor raro en cabina. Unos segundos después, el capitán Zimmermann vio unas pequeñas volutas de humo que descendían del techo, cerca de un respiradero del aire acondicionado en la parte trasera de la cabina. El primer oficial Low, que estaba a los mandos del avión, le entregó temporalmente el control a Zimmermann mientras se levantaba de su asiento para echar un vistazo más de cerca. Pero cuando llegó allí, el humo había desaparecido. Sin estar seguro de si realmente había un problema, Zimmermann decidió llamar a la azafata de primera clase para que le diera una segunda opinión.
El capitán le preguntó si había olido algo raro en primera clase y ella contestó que no, pero que efectivamente en la cabina sí que había un olor extraño. Juraría que era humo lo que hemos visto, pero perfectamente podría ser algún tipo de contaminación momentánea del aire acondicionado. Después de que un cambio de flujo del aire alejara temporalmente el humo, parecía que el problema había desaparecido. Por unos momentos, el vuelo continuó con normalidad. Pero esto resultó ser un respiro fugaz. Al poco tiempo, el humo regresó, ahora más denso, y se negó a disiparse. Por primera vez, los pilotos consideraron la posibilidad de que algo estuviera muy mal. En la cabina, la tripulación comenzó a examinar sus opciones para desviarse de la ruta. Solicitaron información meteorológica de Nueva York, Boston y Moncton, ninguno de los cuales estaba particularmente cerca, pero el humo se hacía más y más denso por momentos. A las 21:14, el capitán Zimmerman llamó al control de Moncton y declaró pam pam pam, un nivel de peligro por debajo de Mayday, y pidió que se les diera permiso para volar hacia Boston. Boston estaba a más de 500 kilómetros, pero el capitán Zimmerman conocía el aeropuerto y Swissair tenía un centro de mantenimiento allí. En respuesta a la llamada pam 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 del capitán Zimmerman, el controlador autorizó el vuelo 111 a regresar a Boston. Aunque el humo no era excesivamente denso ni irritante, los pilotos consideraron prudente preparar sus máscaras de oxígeno. El controlador de Moncton les preguntó si preferirían desviarse a Halifax, Nueva Escocia, que estaba a solo 103 kilómetros de distancia, mucho más cerca que Boston. Los pilotos accedieron rápidamente y a las 21:15 el primer oficial Lowe inició el descenso a 2000 pies por minuto. Los pilotos, que ya llevaban puestas las máscaras de oxígeno, condujeron el avión sin problemas hacia Halifax. A pesar del humo, todos los sistemas funcionaban con normalidad y no se había activado ninguna alarma de incendio. Sin mostrar todavía mucha urgencia, el capitán Zimmerman informó a los auxiliares de vuelo que aterrizarían en Halifax en 20 o 30 minutos. Swissair 111, autorizados a descender a 3000 pies. El aterrizaje será en la pista 06. Actualmente están a 55 kilómetros del aeropuerto. Si necesitan algo más, comuníquense. Sí, de momento vamos a permanecer en FL80. Las auxiliares necesitan algo más de tiempo para preparar a los pasajeros. También necesitaremos dar algunas vueltas en el descenso. Parte del problema era que el avión estaba tan cargado de combustible que superaba su peso máximo de aterrizaje. Aterrizar sin vaciar primero el combustible podría dañar el avión, pero era permisible en caso de emergencia. Sin embargo, los pilotos no creían que la situación justificara medidas tan drásticas. A las 9:21, Lowe informó al controlador que les gustaría vaciar el combustible y preguntó cuál sería un lugar seguro para hacerlo. Por lo general, el combustible solo se vierte sobre el agua para no dañar a las personas, pero en ese momento el vuelo 111 estaba sobre tierra. Para llevar el avión a un lugar de vaciado adecuado, el controlador les autorizó a virar hacia St. Margaret's Bay, al suroeste de Halifax. Unos minutos después, el vuelo 111 se niveló a 10.000 pies e inició los preparativos para soltar combustible. Poco después, el capitán Zimmerman comenzó a trabajar con la lista de verificación denominada humo de origen desconocido, que instruía a los pilotos a cortar la electricidad en la cabina de pasajeros. Al instante, las luces se apagaron de repente, la primera indicación para los pasajeros de que algo no iba bien. Pero esta acción también tuvo consecuencias imprevistas. Apagar el bus eléctrico desactivó los ventiladores de recirculación. Estos habían estado moviendo el humo por encima de las cabinas, haciendo que éste se distribuyese por toda la zona superior del avión. Ahora, la zona en la que estuviese el origen del fuego comenzaría a acumular humo a gran velocidad. Y para su sorpresa, los pilotos enseguida se darían cuenta que esa zona estaba sobre sus cabezas. A los 24 segundos de que el capitán Zimmerman apagara el bus eléctrico de la cabina, el fuego empezó a destruir un sistema tras otro. Primero falló el piloto automático.
Mientras la tripulación se apresuraba a tomar el control manual del avión, ambos pilotos activaron sus micrófonos y transmitieron simultáneamente llamadas de socorro por separado al control de tráfico aéreo. Mientras el Swissair 111 se preparaba para un frenético descenso en busca del aeropuerto, empezaron a sonar más alarmas. Uno de los amortiguadores de guiñada falló. También uno de los dos ordenadores de vuelo se quedó sin energía. La altitud y la información de identidad del vuelo 111 desaparecieron de las pantallas de radar del controlador. Segundos después, la radio también falló, cortando la transmisión del avión a mitad de frase. De alguna manera, mientras los sistemas fallaban a su alrededor, el primer oficial Lowe conseguía mantener el avión estable, todavía rumbo al sur sobre la bahía de St. Margaret. Pero el vuelo 111 de Swissair se quedaba sin tiempo a pasos agigantados. En 2 minutos habían pasado de una situación controlada, en la que la alerta que enviaron era un pam pam, a estar a punto de perder el control del avión. El controlador intentó 2 veces ponerse en contacto con el vuelo para darles permiso para descargar combustible. No tuvieron tiempo de explicarle que la urgencia en esos momentos era otra, pero no hubo respuesta de la tripulación. De hecho, nunca más volvería a saber de ellos. En medio de la creciente cascada de fallos, el fuego comenzó a dejarse ver, atravesando el techo de la cabina de los pilotos. El capitán Zimmerman se levantó de su asiento e intentó combatir las llamas con todo lo que encontraba, pero éstas crecían y avanzaban rápidamente. Las cajas negras dejaron de grabar. En el último minuto del vuelo, las condiciones se volvieron aún más extremas, ya que el infierno literalmente derritió todo el techo de la cabina y comenzó a salpicar aluminio líquido sobre los pilotos. Aunque para entonces, probablemente ya estarían muertos o gravemente heridos por el intenso calor, el humo y las llamas. El vuelo 111 de Swissair continuó volando durante 4 minutos más, completamente aislado del mundo. Hasta el final, la mayoría de los pasajeros probablemente nunca supieron que el avión estaba en llamas. No se encontraron rastros de humo en la popa de primera clase. El avión no parecía estar fuera de control y probablemente no hubo ningún anuncio de un aterrizaje forzoso o de un amerizaje inminente. En cualquier caso, toda esperanza para los pasajeros y la tripulación se había desvanecido hacía varios minutos. A las 21:31 y 18 segundos, el vuelo 111 de Swissair se estrelló en el oscuro océano Atlántico, descendiendo a más de 550 km por hora. En un instante, el avión se desintegró, apagando el fuego de la cabina y 229 vidas. ¿Qué había pasado? ¿Qué originó el fuego que acabó con los pilotos y con el vuelo 111? Nadie vio al MD-11 estrellarse contra el agua, pero en el pueblo cercano de Peggy's Cove, mucha gente sí que lo escuchó. Los pescadores que acudieron al lugar encontraron solo restos destrozados y cuerpos mutilados. Estaba claro que nadie podría haber sobrevivido. El MD-11 yacía en el fondo del océano dividido en varios millones de piezas, un enorme rompecabezas que había que recomponer. Al principio, los buzos sacaron piezas del avión que se encontraban 55 metros bajo el agua, pero cuando el clima otoñal comenzó a empeorar, los buzos fueron reemplazados por una operación de pesca de arrastre. Ese esfuerzo, a su vez, dio paso a un dragado exhaustivo del fondo marino que continuó hasta diciembre de 1999, recuperando finalmente un increíble 98% del peso del avión. Sin embargo, nunca se encontró ningún rastro del cuadro de Picasso ni de los diamantes. Los escombros fueron llevados a un hangar donde la TSB identificó y clasificó minuciosamente más de 3 millones de piezas. Los restos identificados como procedentes de la zona de la cabina de mando se colocaron cuidadosamente, reconstruyendo la zona donde se inició el incendio. Al mismo tiempo, los expertos clasificaron miles de metros de cable, examinando cuidadosamente hasta el último trozo en busca de evidencias de arcos eléctricos. Se encontraron varios cables con daños,
pero mediante un proceso de selección se determinó que todos menos uno habían formado arcos eléctricos como resultado del posterior incendio. El último cable restante suministraba energía al sistema de entretenimiento de a bordo, y estaba ubicado en la esquina trasera derecha del techo de la cabina de mando. Las pruebas mostraron que un incendio que se inició aquí se ajustaba a todas las condiciones conocidas a bordo del Swissair 111. Aunque fue imposible probarlo de manera concluyente, los investigadores consideraron que era muy probable que este fuera el cable en particular que inició el incendio. Cuando identificaron erróneamente la fuente del humo, el capitán Zimmerman y el primer oficial Lowe reaccionaron con menos urgencia de la que habrían tenido si hubieran sabido del incendio. Según la información de que disponían, la amenaza del humo parecía ser menos importante que la amenaza de lesiones a los pasajeros si se apresuraban a aterrizar con sobrepeso en una cabina no preparada. El informe oficial sobre el accidente señalaba que cuando el capitán Zimmerman apagó el interruptor del bus de cabina, cortando la energía de la cabina de pasajeros como se prescribe la lista de verificación de humo de origen desconocido, los ventiladores de recirculación se detuvieron, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente en la cabina de los pilotos. En 1999, siguiendo una recomendación de la TSB, la FAA ordenó que se inspeccionaran los cables de todos los MD-11. En varias aerolíneas, las inspecciones detectaron numerosos cables agrietados, desgastados o dañados de otro modo, lo que llevó a la FAA a emprender una gran iniciativa para que el cableado de los MD-11 cumpliera la normativa y se actualizara. En el año 2000, nuevamente a instancias de la TSB, la FAA ordenó la retirada de todas las láminas de aislamiento Mylar de los aviones, así como de varios otros materiales de aislamiento que no superaban las nuevas pruebas de inflamabilidad más estrictas de la agencia. Hoy en día, todos los materiales de aislamiento utilizados en los aviones deben demostrar que no se encienden ni propagan llamas incluso cuando se exponen directamente a una fuente localizada de calor o fuego. Sin embargo, Swissair no duró lo suficiente como para ver cómo se concretaban la mayoría de estos cambios. Una serie de malas inversiones y costosos juicios relacionados con el accidente pusieron a la aerolínea al borde de la insolvencia. Y después, la crisis mundial de la aviación tras los ataques del 11 de septiembre acabó con ella. Swissair se declaró en quiebra en 2002 y sus activos fueron transferidos a Crossair, poniendo fin a los 71 años de historia de la histórica aerolínea de bandera suiza. En su informe final, la TSB también pidió cambios que ayudaran a futuras investigaciones. Los investigadores recomendaron que las grabadoras de voz de cabina produzcan grabaciones de mejor calidad y conserven al menos 2 horas de conversación en lugar de 30 minutos, una mejora que es estándar en la actualidad. Aunque en su momento la TSB consideró que aún quedaba mucho por hacer para garantizar la seguridad de los aviones de pasajeros frente a los incendios en pleno vuelo, 26 años después, al mirar atrás, está claro que el Swissair 111 supuso un cambio radical en la forma en la que todos, desde los pilotos hasta los reguladores, abordan la amenaza. Hoy en día, es difícil imaginar que un piloto reaccione al humo visible con algo que no sea un desvío inmediato al aeropuerto disponible más cercano. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado esta nueva versión del vuelo 111 de Swissair. Como siempre, me despido dando la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Gonzaca, Miguel E. Muñoz Kowalski, Manuel Cortez, Santiago Montenegro y el cubano de siempre.